Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Pasamos ahora a la victoria del Atlas de Anderson Santamaría por la mínima diferencia frente al Chivas Rayadas en el Estadio Jalisco en el clásico de la ciudad de Guadalajara. Esta vez, el defensa nacional sí fue titular y al parecer el problema con su nariz quedó de lado. Su equipo lo ganó con el tanto de Julián Quiñones. Ahora el club rojinegro deberá disputar la Supercopa de la Liga MX 2022, una copa totalmente inventada por temas comerciales, ya que, como se recuerda, al ser el Atlas bicampeón de México, se le otorgó el título de campeón de campeones, pero la liga ya había vendido ese partido definitorio a las cadenas de televisión estadounidenses. Es por esto que se sacaron este título de la Supercopa para cumplir con los que ponen el billete, y ahora los zorros se medirán al Cruz Azul, que fue el pasado campeón de campeones del 2021, este domingo 26 de junio, en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California, en Estados Unidos. Por lo que tendremos sí o sí un nuevo futbolista peruano levantando un título en el extranjero, ya que Luis Abraham se reintegró a los entrenamientos de la máquina cementera a las órdenes del técnico uruguayo Diego Aguirre. Y antes que dejemos México, como ya se conocía, el destino de Edison Flores se sabía que estaría precisamente en el Atlas. Si bien aún no ha sido oficializado por el club tapatío, el Orejas ya viene entrenando hace algunos días con el conjunto azteca y hoy se le vio con la camiseta rojinegra, por lo que es cuestión de horas para que lo anuncien oficialmente. Recordemos que tras sus opacas actuaciones en el DC United, el club del MLS decidió venderlo al equipo zorro, que necesita reforzarse de cara a la temporada que se avecina en la Liga MX y en su participación en la Conca Champions, donde desean ganar un cupo al Mundial de Clubes del próximo año. Y tal como se los avisamos en un video anterior, el futuro de la selección peruana sub-20 prácticamente radica en buscar talento en el extranjero. Y es que cada vez se conocen más casos de futbolistas que juegan en el exterior del país y que tienen raíces peruanas. Uno de ellos es Alexander Robertson, quien pertenece al Manchester City de Inglaterra. A pesar de tener varias nacionalidades, el joven volante habría decidido jugar por nuestra selección, ya que según Pablo Bossi, jefe del Departamento de Capacitación de la Federación Peruana de Fútbol, el centrocampista había manifestado su deseo de vestir la camiseta de la bicolor. Entonces, en Europa, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, un jugador que es Alex Robertson, que está en el Manchester City. Caramba. Que ha jugado en primera de Escocia. Él es, la madre se fue bien chiquita a Australia y ahí conoció al padre. El padre es escocés, se mudaron después a Inglaterra, así que el chico tiene varias nacionalidades y su interés es jugar por nosotros. Ahora, antes que escorchen el champán y piensen que ya estamos para campeones del mundo de la categoría, el gran problema de Robertson son sus papeles, ya que por políticas internas la Federación Peruana no puede gestionarlos, por lo que el propio futbolista debe empezar con los trámites, yendo a la embajada o al consulado peruano para empezar a tramitarlos. Según el propio jefe del Departamento de Capacitación, la Federación no puede acelerar estos procesos. Recién, con los papeles en la mano, podría ser convocado. Ahora, la gran pregunta es, ¿Robertson tendrá alguna motivación de invertir tiempo, dinero y recursos para estas cosas? Porque una selección que no es mundialista, que nunca fue al Mundial Sub-20, que es de las que menos ha venido trabajando al respecto, ¿será tentadora para un joven deportista que lo tiene todo en Europa? Recordemos que a excepción de Chile y Bolivia, las demás selecciones sudamericanas ya han estado participando en torneos y cuadrangulares internacionales, mientras aquí seguimos con los microciclos en la videna. Se sabe de un par de partidos amistosos frente a la selección de la Estrella Solitaria, también frente a Uruguay y próximamente un cuadrangular en México. Pero esto será suficiente para llegar en óptimas condiciones al Sudamericano en Colombia del 2023. Esperemos que sí, porque esta selección sub-20 es prácticamente
la que veremos en los siguientes procesos eliminatorios. Uno de los jóvenes futbolistas peruanos más infravalorados es Luis Iberico. El actual atacante del Melgar de Arequipa fue el máximo goleador de la Liga 1 el año pasado con 12 tantos y en la actual temporada lleva anotados 5 goles en 24 partidos, 2 de ellos en la buena clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Encima, también fue convocado por Ricardo Gareca a la Copa América del 2021 y para algunos partidos de eliminatorias y amistosos. Por todo esto, algunos clubes estarían sondeando su fichaje en el actual mercado de pases. Es así que se pudo conocer a través de una cuentita de Twitter del Once Caldas de Colombia que el equipo de Manizales estaría interesado en hacerse con los servicios del goleador nistiano. Sin embargo, como casi siempre ocurre en estas páginas, no ponen ninguna fuente confiable o alguna persona llegada al club o al jugador para que dé sustento a esta información. Sin embargo, el periodista deportivo Franz Tamayo da algo más de veracidad a esta noticia. El nombre del peruano Luis Iberico es una opción en el Once Caldas. El club colombiano recibirá más de $3 millones por ventas y buscan reforzarse a lo grande. Por ahora, no hay nada confirmado, pero sí otra información surgida desde Bolivia el día de ayer, la del interés de un club peruano por el volante Daniel Camacho. ¿Será el Melgar de Arequipa? Aún es pronto para especular algo, pero lo que sí me queda claro que un futbolista como Luis Iberico, con procesos de selecciones sub-17, sub-20, mayores, destacando en nuestra Liga 1 y sobre todo dando la talla en torneos internacionales, es más que apetecible para clubes extranjeros. Así que veremos si pronto puede emigrar y dar el gran salto. Y la novela que se cocina alrededor de Gilmar Lora sigue subiendo en temperatura, ya que, tal como se los avisamos ayer, el club Alianza Lima le apuntó el nombre y desea reforzarse con él para el torneo Clausura. Si bien ya les mostramos la posición de su actual equipo, el Sporting Cristal, al parecer la molestia del futbolista sería evidente y podría pesar más de lo que desea su directiva. Así lo menciona el periodista deportivo Gustavo Peralta. Desde el entorno de Gilmar Lora, consideran irreversible la mala relación con Roberto Mosquera. Sienten que pasaron muchas cosas que se fueron agravando y que lo mejor para el jugador es buscar su salida. Se negocia que Sporting Cristal, que mantiene una posición, acepte el traspaso. Por ahora, el jugador tiene contrato vigente con los rimenses hasta diciembre del 2023, por lo que si los íntimos quieren hacerse con sus servicios, deberán romper el chanchito, y hablo de un par de millones de dólares, porque a pesar de que no es titular en el Cristal, a sus 21 años es un futbolista con mucha proyección y por más que haga berrinches, el club no lo va a dejar ir barato. Por lo pronto, se supo que Alianza Lima ya tendría un plan B en caso no pueda concretarse lo de Gilmar Lora. Y nuevamente, voltean a ver al fútbol ecuatoriano, así lo menciona el periodista deportivo José Varela. El futbolista ecuatoriano Pedro Perlaza, de 31 años, fue ofrecido al club Alianza Lima y se encuentra en evaluación. El lateral derecho recién se desvinculó de mutuo acuerdo con el club Independiente del Valle. El jugador de 31 años de edad, toda su carrera la hizo en Ecuador, defendiendo a clubes como el Colón Fútbol Club, el Delfín o el LDU de Quito. Sin embargo, este año, en el Independiente del Valle, sus números fueron bajos con respecto a otros años, ya que en este 2022 apenas registra 3 asistencias en 17 partidos jugados, donde él no era titular indiscutible, por lo que su representante no dudó en ofrecerlo al club blanquiazul, que anda buscando un lateral derecho. Como se recuerda, ante la salida del paraguayo Edgar Benítez, se abre un espacio para que la dirigencia victoriana fiche a un jugador del extranjero, por lo que podría encajar este lateral norteño, pero ya no habría espacio para el delantero con el que pensaban reforzarse. Eso quiere decir que llegará Paolo Guerrero a la victoria. Por lo pronto, su madre Doña Peta metió su cuchara y ya dijo que tiene club. ¿Ya salió la sorpresa?
sorpresa, no te estoy diciendo que es sorpresa, hasta para mí no es sorpresa. A esto se le agrega lo vertido por el periodista deportivo José Varela en sus redes sociales. Paolo Guerrero tiene una propuesta muy importante del Club Alianza Lima. De él depende si viene a la Liga Peruana por primera vez o continúa su carrera en el extranjero. En Matute lo quieren. Dicho esto, solo queda esperar la hora que suelten la noticia bomba en el fútbol peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!